Bendiciones, Shalom, Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en otro mensaje en vivo. Damos gracias a Yahweh por poder tener este tiempo para compartir su palabra. Así que damos gracias a través de una oración al Padre. Y vamos a comenzar ya con este mensaje. Espero que sea un mensaje de bendición para tu vida y que puedas compartirlo también para todo aquel que lo necesita. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor. Gracias, Yahweh, por este ministerio, la senda antigua. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos. Que tú puedas estar hablándoles, ministrándoles a través de este mensaje, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Que tu ruaj, que tu espíritu de santidad pueda tocar cada vida, cada corazón y puedan caer las vendas espirituales de muchos, Padre. Porque este mensaje tiene ese propósito de traer luz, de traer bendición y esperanza para el que está en tinieblas, en oscuridad y en necesidad. Te pido que estés obrando sobre ellos, Padre, con cada uno de ellos, que tú puedas extender tu mano de poder, de amor y de misericordia. En el nombre de Yahshua, te doy gracias, Padre. Te damos gracias. Amén. Bien, hermanos. Amén. Entonces, Yahweh les bendiga a todos. Vamos a iniciar con este mensaje. Un mensaje que el Padre va a hablar a tu vida, a tu corazón, que tiene que ver con las vendas espirituales. Así se llama el mensaje de hoy, vendas espirituales. ¿Y qué significa las vendas espirituales? Significa la ceguera espiritual. Es decir, que cuando alguien quiere ver el mundo espiritual o quiere entender el mundo espiritual, no lo puede comprender. ¿Por qué? Porque está ciego espiritualmente. Muchas personas que caminan en Yahweh, que buscan de Yahweh, que leen la Torá, que estudian las Escrituras, conocen la verdad de Yahweh, tienen una relación con el Padre, pero hay muchos que tienen vendas espirituales. Vendas que no los dejan ver cómo Yahweh obra, cómo Yahweh se manifiesta. Entonces, cuando hablamos de vendas, estamos hablando en sí de estar limitado al mundo espiritual, a entender las verdades espirituales de Yahweh. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo físico, pero estamos gobernados por un mundo espiritual. El mundo espiritual en sí rige sobre el mundo físico. Antes que existiera el mundo físico, existió el mundo espiritual. Y a través del mundo espiritual nosotros podemos comprender el mundo físico. Muchas veces suceden cosas en el mundo físico, en el plano físico, que no las entendemos porque no entendemos el plano espiritual. Y como hijos de Yahweh, nosotros tenemos que entender que no podemos caminar bajo vendas espirituales, bajo en sí ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque debemos de discernir el mundo espiritual y las verdades espirituales en este mundo. Por eso tenemos que comprender que lo que se ve fue creado de lo que no se ve, dice Pablo. La creación de Yahweh fue creada primeramente en el plano espiritual. Cuando dice, en el principio Yahweh creó los cielos y la tierra. Los cielos son dimensiones espirituales. Es el mundo espiritual. Y la tierra es el mundo o el plano físico. Entonces tenemos que entender, y ya muchas veces he dado varios mensajes con respecto al plano espiritual, al mundo espiritual. He hablado sobre la guerra espiritual, la oración, la intercesión, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. He hablado muchísimo sobre estos temas, pero el mensaje de hoy tiene que ver con que Yahweh no quiere que su pueblo, que muchos de sus hijos, caminen bajo vendas espirituales. Porque muchos buscan de Yahweh, muchos buscan su verdad, caminan en la senda antigua, tienen una relación con Yahweh,
escudriñan las escrituras, pero muchos tienen vendas espirituales. Verdades espirituales que no se les revela porque están vendados espiritualmente. Y muchas veces esas vendas son vendas de religiosidad. Vendas que son en sí doctrina de hombres, que son costumbres de hombres, que son falsas doctrinas y que en sí también son religiosas. El Mesías, Yahshua, enseñaba mucho sobre las vendas espirituales. Porque el que tiene más vendas espirituales es aquel que es un religioso. Es aquel que es estructurado. Es aquel que cree que teniendo un conocimiento de Yahweh o de su Torah está totalmente libre o en la verdad. Y tenemos que entender todo lo que Yahshua enseñaba. Podemos ver un ejemplo. Juan capítulo 3, versículo 3. Dijo el Mesías: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. ¿Qué es nacer de nuevo? Yahshua le dice a Nicodemo, un doctorado de la ley, alguien que conocía muy bien la Torá, le dice, para entrar al reino de los cielos, tiene que volver a entrar. ¿De qué manera? A través de un nacimiento. Volver a nacer. Y ese volver a nacer, él teniendo todo el conocimiento que tenía, teniendo todo el estudio que tenía, no lo podía comprender. Entonces Yahshua le dice, tú que eres en sí maestro de la Torá, no sabes de qué manera hay que volver a nacer. Y él le dice, ¿tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No. El que no nace de agua y el que no nace de fuego no puede entrar al reino de los cielos. El que no hace tevilá, el que no hace teshuvá, arrepentimiento y bautismo. Por eso él dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Ahora, ¿cuál es el reino de Yahweh? Cuando el Mesías se presentó y dijo, el reino de los cielos, el reino del mundo espiritual, de las dimensiones espirituales, se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que el reino de Yahweh y el reino de los cielos es nuestro amado Mesías. Porque Él es el representante del reino de los cielos. Él es el embajador del reino de los cielos. Por eso él dice, el que no nace de nuevo, es decir, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no acepta mi sangre derramada como cordero, el que no recibe el Espíritu de Yahweh, no puede volver a nacer. Porque el segundo nacimiento es espiritual. El primer nacimiento es físico por el medio del vientre de nuestra madre, de agua y sangre. Pero el segundo nacimiento es espiritual. Por eso cuando uno hace la tevilá, cuando uno hace el bautismo, cuando uno se sumerge, está tomando la decisión de dejar la vieja vida natural y comenzar una vida espiritual con Yahweh. Una nueva relación, una nueva vida caminando con Yahweh. Por eso la tevilá debe ser de manera recta, para abajo, de manera profunda, en forma de un bebé en el vientre de una madre. Y tiene que ser totalmente sumergido. Por eso dice Yahshua, no puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y saben, esto es grave. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que van a una congregación, que buscan de Yahweh, que estudian la Torá, que escudriñan las escrituras, que se congregan con los hermanos, pero no tienen seguridad que el Espíritu de Yahweh está con ellos. No tienen seguridad que han nacido de nuevo. Y eso es grave, porque el que no tiene seguridad, no tiene la seguridad de que es salvo, porque la salvación es por medio de la fe, pero también trae convicción, firmeza, porque eso es la fe. Y Yahshua dice,
el que puede ver el reino de mi Padre es aquel que volvió a nacer. Y todo aquel que volvió a nacer es aquel que tiene el Espíritu de Yahweh. Entonces solo el Ruach, solo el Espíritu de Santidad de Yahweh nos puede nosotros sacar las vendas espirituales. Porque hay hoy en día millones de personas que caminan en este mundo vendados espiritualmente, ciegos espiritualmente. Y aún dentro del pueblo de Yahweh hay muchos que están vendados espiritualmente, donde Yahweh les habla, donde el Padre les ministra y no entienden, no comprenden, creen que caminan bien, creen que están haciendo bien las cosas y están errados delante del Padre. Ayer Yahweh, a través del mensaje que dio, fue fuerte en la administración. Él exhortó, él habló a su pueblo, él habló a sus hijos, pero muchos tienen vendas espirituales. Hasta que el Espíritu de Yahweh no les saque esas vendas, no van a comprender, no van a entender la verdad de Yahweh. No van a poder caminar en la verdad de nuestro Padre. Por eso Yahshua le dice a Nicodemo, tú que eres conocedor de la Torá, no entiendes qué significa nacer de nuevo. Porque solo aquel que ve el reino de los cielos, el reino de mi Padre, es aquel que no tiene vendas espirituales. Podemos ver otro ejemplo, Juan 9, versículo 39. Dice Yahshua, no vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Y qué estaba hablando él? Otra vez de ver el mundo espiritual, de ver la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque muchos creen que porque van a una iglesia, leen la Biblia, oran, creen que conocen el mundo espiritual. Creen que conocen las verdades espirituales de Yahweh y viven una religión. Por eso dice el Mesías, vine, vean. ¿Y quiénes son los que no ven? Que están cegados espiritualmente, que están en tinieblas por causa del pecado, por causa de la maldad. No conocen las verdades de Yahweh, no conocen las verdades del mundo espiritual. No conocen porque tienen vendas mágicas, porque tienen vendas espirituales. El que es ciego espiritualmente es porque tiene una venda espiritual. Y la mayor venda espiritual que el pueblo tiene y que la mayoría de las personas tienen es la religión. Esa venda es bien ancha y esa venda guía a otros ciegos a un pozo o a la perdición. Por eso el Mesías dice, yo he venido para los que no ven puedan ver. Porque el pecado los cegó, porque el pecado les pone vendas espirituales que no pueden comprender, no pueden entender las verdades de mi Padre, las verdades espirituales, las verdades de su palabra. Pero para los que creen que están bien, para los que creen que se conocen todo, que no necesitan ayuda de nadie, ellos son ciegos, que van a terminar guiando a otros ciegos. Por eso dice Pablo, 2 Corintios 3:16, Pablo entendía muy bien lo que eran las vendas espirituales o las ataduras espirituales. Todos los que crean en el Mesías, el velo de sus ojos será quitado. ¿De qué manera podemos caminar? A través de una visión espiritual, a través de ver y entender y conocer la verdad de Yahweh sin vendas espirituales. Es poder creer en el Mashiach y recibir al Espíritu de Yahweh en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Santidad del Padre, solo Él nos puede dar la luz, el entendimiento, el comprender sus verdades. Por eso dice la Escritura que cuando el Mesías murió, dice que el velo del Mishkan, del templo, se rasgó de arriba abajo. Solo Yahweh pudo cortar ese velo de arriba para abajo.
separó el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué significa el velo? Una venda. Porque el hombre era imposible que entrara al lugar santísimo. Un sumo sacerdote, una vez al año, a través de sacrificio, a través de protocolo y rituales, podía entrar al lugar santísimo para pedir perdón de pecados a Yahweh, para que Yahweh los perdonara una vez al año, que sería Yom Kippur, por todos sus pecados. Pero gracias a la sangre de nuestro amado Cordero, el velo se rasgó de arriba a abajo y toda venda, todo velo salió entre el hombre y Yahweh. Por eso Yahshua es el único mediador al Padre, el único camino, la única verdad de este mundo y la única vida eterna que está en Él y en el Padre. Por eso dice Mateo 27:51. El velo del Mishkan, del templo, se abrió en dos partes y tembló la tierra. ¿Y qué significa el velo? Lo que nos separaba con Yahweh. El velo representa también el pecado. El velo representa la religiosidad. Todo aquel que camina bajo una religión nunca podrá conocer realmente a Yahweh. Dice el Salmo 146, versículo 8, dice el salmista, Yahweh abre los ojos a los ciegos. Él levanta a los caídos y ama a los justos. ¿Qué significa? Que Él abre los ojos a los ciegos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Por eso Job, vemos un claro ejemplo. Conocía a Yahweh, tenía un conocimiento, tenía una revelación de quién era, pero a través de lo que él pasó, él dijo, ahora entiendo, ahora comprendo lo que eres tú realmente. Cuando Yahweh se le revela a través de Job capítulo 38, le dice, ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Quién eres tú para decirme mientras yo soy el creador de todas las cosas? ¿Dónde estabas tú mientras formaba la tierra? ¿Dónde sujetaba la tierra? ¿Dónde le ponía los límites? ¿Dónde ponía los límites al mar? ¿Dónde estabas tú, Job? De a oídas te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, porque la venda que no me dejaba ver y entender quién eras tú, ya no está más. Ahora entiendo quién eres tú, oh Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Y Yahweh en este tiempo está buscando que sus hijos puedan ser libres de todas vendas espirituales de religiosidad, de pecado, de oscuridad, y puedan conocer realmente a Él, tener una relación con Él, a través de su Hijo, por medio de su Espíritu. Por eso dice, Él abre los ojos a los ciegos, levanta al caído y ama a los justos. Por eso en Lucas 4:18 declara la profecía del profeta Isaías, donde dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, el evangelio a los pobres, libertar a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Y ese es el mensaje de salvación. No solo recibir sanidad física, sino también que los ojos espirituales sean abiertos. Pero hay muchas personas que están caminando con Yahweh, pero que tienen vendas espirituales. Porque han permitido que esas vendas los gobiernen, los direccionen por mal camino y no hagan lo que Yahweh manda. Cuando armaba este mensaje, estaba en tierra mexicana, estaba en México, y Yahweh me hablaba y me decía, muchos de mis hijos están caminando como esos discípulos al camino de Emaús. Muchos están caminando al lado de mi hijo, muchos están hablando con mi hijo y no entienden, no comprenden quién es realmente él.
Muchos están caminando en mi verdad, en la senda antigua, pero tienen vendas espirituales. No pueden discernir, no pueden comprender, no pueden entender mis verdades. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 31. Y dice la Escritura, y fueron abiertos los ojos de ellos dos y reconocieron quién era el hombre que estaba con ellos, el Mesías. Y dice que de repente desapareció el Mesías, desapareció Yahshua. Cuando ellos comprendieron quiénes eran. Y saben, hay más de 60 kilómetros de donde estaban ellos hasta Emaús. Y para caminar 60 kilómetros estamos hablando de muchas horas. Pasaron mucho tiempo con Yahshua, pero no comprendieron hasta que los ojos espirituales les fueron abiertos. Cuando ellos comprendieron quién era el Mesías, él desapareció. Hubo una teletransportación del Mesías desde el camino de Emaús a llegar ahí con ellos, a volver con sus discípulos. Y Yahweh me hablaba y me decía, hay muchos de mis hijos que están como esos discípulos con mi amado Hijo. Caminan, hablan, tienen una relación, pero no entienden, no comprenden, no tienen la profundidad espiritual que necesitan alcanzar. ¿Por qué? Porque hay vendas espirituales. Y lamentablemente, la religión, las tradiciones humanas, muchas doctrinas que no son de Yahweh, hacen ponerles vendas a los hermanos que están en una congregación. Y cuando uno le habla de una verdad de Yahweh o verdades espirituales, no comprenden y no entienden. Pero Yahweh dice claramente a través de este mensaje que aquel que reconozca que tiene vendas espirituales, si se humilla y deja que a través de su espíritu Yahweh obre, todas esas vendas caerán en el nombre de Yahshua. Por eso dice Pablo, Efesios 1:18, mi oración, mi clamor, mi tefilá es que sus ojos sean abiertos y sean llenos de luz y su corazón sea transformado. Y ese es el clamor del Padre. Ese es el clamor de este siervo, que el pueblo de Yahweh despierte, saque toda venda espiritual, no solo el que está en tinieblas, el que no conoce a Yahweh, sino los que están dentro del pueblo de Yahweh. Que la luz del Espíritu de Yahweh ilumine sus ojos espirituales y que toda venda de religiosidad, toda venda de oscuridad, de pecado, caiga. Por eso miren lo que sigue hablando las Escrituras. Hechos 26:18. Los apóstoles oraban y clamaban a Yahweh y le pedían a nuestro amado Mesías y decían, por favor, abran sus ojos para que salgan de las tinieblas y vayan a la luz y salgan del dominio de Satanás para que sean santos y apartados para Yahweh. Ese era el deseo de los apóstoles sobre los discípulos. Que salgan de las tinieblas, que salgan de la oscuridad, que salgan de esas vendas de religiosidad y que vengan a la luz admirable que es nuestro amado Yahshua y que vengan al camino Kadosh, al camino santo de Yahweh para caminar en la senda antigua. Por eso sigue diciendo Pablo, Romanos 1:20, porque muchos de mis hermanos, dice Pablo, muchos tienen el entendimiento entenebrecido y su corazón necio. Y los que tienen vendas espirituales, que no pueden ver las verdades espirituales de Yahweh, tenemos que entender que tienen la mente bloqueada. ¿Qué es la mente entenebrecida? En tinieblas, en oscuridad. Son personas que quieren entender la verdad de Yahweh y no pueden. Quieren buscarlo y no pueden.
quieren escudriñar la Escritura y no pueden, porque tienen la mente en oscuridad, porque tienen vendas que tienen que renunciar, que tienen que pedirle a Yahweh que los haga libres. Por eso Yahweh está llamando a su pueblo que salga de la religiosidad, que salga de esas vendas espirituales que no los dejan ver, que no dejan que el Espíritu de Yahweh les hable, que no dejan en sí que el Padre les muestre su camino, su voluntad, sus verdades. Por eso sigue diciendo Mateo 6:23 la Escritura: si tu ojo está en tinieblas, ¿qué es tener un ojo en tinieblas? Tener vendas espirituales. Todo tu cuerpo estará en oscuridad. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo será como una lámpara. Y hay muchas personas que no son luz espiritualmente. ¿Por qué? Porque tienen vendas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos en oscuridad y en tinieblas. Yahweh les habla en sueño, no comprenden. Yahweh les habla en palabra, no comprenden. Yahweh les habla a través de un ministerio, a través de un siervo, y no entienden porque tienen vendas espirituales. Por eso dice Pablo, 2 Corintios 4:4, porque muchos están bajo el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo ha cegado, ¿qué significa cegado? Vendas espirituales. Ha cegado el entendimiento de muchos, ¿para qué? Para que no vean la luz del poder de Yahweh y del evangelio de nuestro amado Yahshua, porque Él es el Hijo de Yahweh. Es decir, que las vendas espirituales están en muchos que están en tinieblas por medio de este enemigo Satanás, por medio del pecado, pero también hay muchos que están dentro del pueblo de Yahweh que están cegados, que tienen vendas, que no pueden ver las verdades de Yahweh. Y solo Yahweh, a través del poder de su espíritu, puede romper toda venda espiritual sobre sus ojos. Ahora, ¿qué pasa con las vendas? ¿Qué hace una venda? Si hablamos de una venda, ¿qué es lo que hace? Ata, sujeta, inmoviliza, oprime. Esa es la función de una venda. ¿Alguna vez has usado alguna venda? Yo he usado una venda en una rodilla. Una vez me operé una rodilla, tuve que usar una banda o una venda elástica. La venda ata, sujeta, inmoviliza, oprime. Y eso es lo que hace una venda espiritual. No nos deja ver la verdad de Yahweh. Por eso dice Pablo, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no recibió el sacrificio de Yahshua en su vida, que no recibió la sangre del Cordero, que no recibió el Espíritu de Yahweh, no puede entender y ver el mundo espiritual. No puede ver, no puede entender. Y hay muchos que han nacido de nuevo, que caminan en Yahweh, pero que siguen teniendo vendas espirituales. Por eso dice Pablo, cuidado hermanos, porque hay muchas vendas espirituales. Sobre todo la venda de religiosidad. Hay muchos religiosos que viven bajo vendas espirituales. Hay vendas de oscuridad, que son vendas que se producen por medio del pecado, por medio de la desobediencia a Yahweh. Hay vendas espirituales que son portales para que entren los demonios. Por eso yo usé una imagen donde hay un ojo y que tiene como portales que pareciera que es un panal y entra una avispa. Así es el mundo espiritual sobre las personas. El que tiene vendas
oscuras y espirituales están ciegos y son portales espirituales que entran y salen demonios. Son personas que están atadas, que son influenciadas por demonios. Todo por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de darle lugar a lo que no es de Yahweh. Y luego hay vendas espirituales sobre nuestra mente, sobre nuestro razonamiento, sobre nuestro entendimiento. Por eso dice Pablo, muchos tienen la mente en tinieblas porque tienen vendas espirituales. Y Yahweh está buscando que sus hijos renuncien, entreguen todas esas vendas espirituales. Y cuanto más aquel que no conoce a Yahweh, aquel que no conoce a su Hijo, salir de las tinieblas y venir a la luz admirable de nuestro amado Salvador Yahshua. Las vendas espirituales siempre nos llevarán por mal camino. Nos llevarán por caminos de oscuridad y de muerte. Por eso el mismo Pablo 3 días estuvo ciego y dice la Escritura que tenía como escamas. ¿Hasta qué? Hasta que cayeron esas escamas. ¿Qué representan las escamas? Las vendas espirituales. Cuando no entendés, cuando no comprendés quién es Yahweh, cuando no entendés y no comprendés su propósito en tu vida, cuando no entendés y no comprendés el plan que Él tiene para tu vida. Todo aquel que aprende a tener una búsqueda con el Padre, con Yahweh, a través de su Hijo, por medio de su Espíritu, en ese proceso las vendas espirituales caerán. Por eso dice la Escritura, donde está el Espíritu de Yahweh, hay libertad. ¿Qué libertad? Física, no, espiritual. Primero, y luego natural. Porque el Espíritu de Yahweh nos liberta de toda oscuridad, de toda tiniebla, de toda religiosidad, de toda venda espiritual. Por eso dice Yahweh a través del profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 18, dice Yahweh, ¡ay de aquellos que hacen caer a mi pueblo! ¡Ay de aquellos que hacen vendas espirituales, vendas mágicas, que hacen trabajos, amarres, hechicería, brujería, ataduras, vendas en las manos, vendas en las cabezas! ¡Ay de aquellos! ¿Por qué? Porque Yahweh los castigará. Yahweh bajará su mano de poder y los destruirá. Porque hay muchas personas que están dentro del pueblo de Yahweh que viven haciendo vendas mágicas, vendas espirituales, vendas de trabajos espirituales sobre siervos, pastores, sobre ministros, sobre hermanos, sobre hermanas, sobre matrimonios, sobre familias. Y Yahweh dice, ¡ay de aquellos que hacen eso! Y dice, para cazar. O sea, todos los que hacen esas vendas mágicas, todos los que hacen esos trabajos, ¿para qué es? Para cazar las almas de mi pueblo. El propósito de las vendas mágicas, de las vendas espirituales, es para cautivizar o esclavizar o atar las almas de los hijos de Yahweh. Y dice Yahweh, hay de aquellos que van a querer tomar, agarrar, cegar o tomar las almas por medio de estas vendas mágicas. Pero dice Yahweh, yo libraré a mis hijos, libraré a mi pueblo de esas vendas mágicas, de esas vendas espirituales, de religiosidad, de oscuridad y de ataduras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yahweh ahí? Lo que pasaba en ese tiempo con el pueblo, en el profeta Ezequiel,
exactamente dice lo mismo. Hay muchas personas dentro de mi pueblo que viven haciendo vendas espirituales, vendas mágicas de trabajos para división, para ruina, para destrucción. Pero yo vengo con mano dura, dice Yahweh. Y hay de aquellos que pongan vendas mágicas o espirituales sobre mis hijos. Entonces tenemos que entender que Yahweh está pidiendo arrepentimiento para los que viven bajo las vendas espirituales, pero también viene juicio para aquellos que hacen tropezar a sus hijos, a su pueblo. Job 34:32 dice Job: enséñame a ver lo que no veo. Y esa tiene que ser tu oración, mi oración. Enséñanos, Yahweh, a ver lo que no vemos. A no tener vendas espirituales, a poder discernir, poder entender tu verdad, el mundo espiritual, y poder saber y conocer en totalidad la verdad, que eres tú, que es tu Hijo y que es tu palabra. Solo el Espíritu de Yahweh nos puede a nosotros liberar de toda venda espiritual. Por eso Job termina diciendo, y vemos el claro ejemplo de Job: conozco y entiendo que todo lo que puedes hacer no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Es decir, que muchas veces Yahweh va a obrar y va a hacer cosas que nuestra mente humana, que nuestra razón humana no lo puede entender y comprender. Solamente se puede discernir espiritualmente. Y para eso no podemos tener ningún tipo de venda, ningún tipo de límite espiritual para conocer la verdad de Yahweh. Por eso sigue diciendo Job: hablaba lo que no entendía. Y esto es muy importante de entender. Y Yahweh me hablaba y me decía: hay muchos de mis hijos que están como Job. Hablan, enseñan cosas que no entienden, cosas que no comprenden, que están limitados. Hay muchos que enseñan la verdad de Yahweh y la enseñan de una manera limitada. Tienen un conocimiento limitado. ¿Pero por qué? Porque su plano espiritual, su revelación, su entendimiento y sabiduría espiritual está limitada, porque muchos tienen vendas de religiosidad. Hijo decía: hablaba lo que no entendía y te conocía a oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué ojos? Ojos espirituales. Cuando todas las vendas espirituales caen de nuestra vida, nosotros empezamos a ver, empezamos a comprender, empezamos a discernir quién es Yahweh, quién es su Hijo, quién es su Espíritu, qué es su palabra, y entendemos la verdad, la verdadera verdad. Y cuando entendemos la verdadera verdad, la verdad nos hace libres. ¿De qué? De toda religiosidad, de toda mentira, de todo engaño, de toda religión, de toda doctrina de hombre, de toda venda espiritual, venda mágica, porque sabemos realmente la verdad. Y termina diciendo Job: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y eso es lo que el Padre está buscando: tomar el ejemplo de Job en nuestras vidas. Que podamos tener una intimidad con Él. En el nombre de Yahshua, por medio de su Espíritu, preguntarle, buscarle, escudriñarle. Y a través de esa búsqueda de corazón, Él se va a revelar a nuestra vida. Y si buscamos a Yahweh, si buscamos al Padre cada día, en el nombre de su Hijo, por medio de su Espíritu, lo vamos a encontrar. Pero cuando lo busquemos, busquémoslo con emuná, con fe, con seguridad, con certeza, sabiendo que Él está, que por medio del sacrificio de su Hijo tenemos libre acceso a su presencia
y poder pedirle, Padre, en el nombre de Yahshua, que a través de tu Ruach, a través de tu espíritu, toda venda espiritual caiga, toda venda de religiosidad, de tiniebla, de oscuridad, todo entendimiento entenebrecido pueda ser quitado de nuestras vidas y podamos ver la luz de tu palabra, de tu Torá, la luz de tu Hijo, la luz de tu Espíritu. Porque el Espíritu de Yahweh es el Espíritu de la verdad. Y que Yahweh pueda obrar en tu vida y toda venda espiritual, toda venda mágica, toda venda de tiniebla y de oscuridad caiga sobre tu vida en el nombre de Yahshua y seas libre y conozcas realmente la verdad de Yahweh. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Gracias a todos los hermanos que están presentes, que siempre están aquí presentes en el ministerio. Comparta este mensaje a aquellos, compartan a alguien que quizás está necesitando una palabra y que podamos caminar en la senda antigua, caminar en la verdad de Yahweh sin tinieblas, sin religiosidad, sin formas erradas y podamos ver la verdad de Yahweh, salir del engaño, salir del error y poder realmente ser personas que podamos ver el mundo espiritual de una manera libre y poder entender la verdad de Yahweh. Así que abrazo grande de Argentina a Buenos Aires. Yahweh les bendiga. Estaremos ya en esta semana con la escuela del ministerio, la escuela de niños y seguiremos adelante. Así que el Padre te bendiga y veremos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.